Bienvenidos a la segunda clase de semántica. En la clase anterior nosotros nos dedicamos a estudiar uno de los esquemas más representativos del estudio del significado, el triángulo semántico. A través de ese se explica cómo se forma la comunicación y cómo se representa el signo lingüístico. Ahora bien, nos vamos a dedicar a estudiar tres tipos de semántica: la semántica cognitiva o psicológica, la semántica lógica y la semántica lingüística. Primeramente, cada una de esas subdisciplinas o ramas de la semántica van a estudiar problemas referentes a su índole. Por ejemplo, la semántica cognitiva va a estudiar los elementos psicológicos, los elementos cognitivos de cada persona en relación al lenguaje y en relación a la realidad. ¿Cómo se explica esto? Van a haber ciertos autores que van a afirmar que la multiplicidad de realidades, la multiplicidad metafísica de realidades, como bien señala Edward Sapir en su teoría Sapir-Whorf, él dice que existen muchas realidades porque el hombre conceptualiza de distinta forma el mundo condicionado a sus estructuras psicológicas, a sus estructuras mentales. De igual forma lo hace y lo defiende Leonard Tolmie, el psicólogo anglosajón. Es importante resaltar que todo este movimiento psicológico en relación al lenguaje empieza más o menos a partir de la mitad del siglo pasado, donde el lenguaje ya toma una orientación menos lógica y empieza a tomar una orientación más hacia la mente, a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la mente también. Entonces se empieza a perder, digamos, los preceptos fundamentales estructuralistas de la primera mitad del siglo pasado y se empieza a modificar el objeto de estudio del lenguaje, ya volcándose más hacia las ideas, hacia lo psicológico y hacia la mente. Entonces Tolmie dice, para entender esta semántica conceptual que él propone es necesario dividirla en sistemas. El primer sistema es el sistema de estructuración. Este es un sistema cerrado en el que el lenguaje va a estar constituido solamente por estructuras mínimas, sin semánticas. Cuando digo sin semántica me refiero a que no poseen un significado de por sí, a un significado propio. Estas son proposiciones, artículos, conjunciones, etc. Todos estos elementos solo van a tener un valor lingüístico en el sentido propio saussuriano, un valor significativo, cuando entran en relación con otros elementos. ¿Y cuáles van a ser estos otros elementos? Estos van a estar representados en el segundo sistema, en el sistema de contenido. El sistema de contenido va a estar constituido por adverbios, verbos, sustantivos, etc. O sea, todas esas palabras que tienen una semántica, un valor semántico de por sí. Una vez que esos dos sistemas entren en confluencia, se forma el lenguaje. Y ese lenguaje siempre va a estar determinado por nuestras estructuras mentales. Así lo afirma Leonard Tolmie. Este es solo, digamos, un esbozo muy general acerca de la idea sobre la semántica psicológica. Lo importante es que ustedes tengan conciencia de que la semántica pues tiene una orientación hacia la mente, tiene una orientación hacia estudiar los problemas psicológicos en relación al lenguaje. Cuando digo problemas psicológicos no me refiero a los problemas de comportamiento, sino me refiero a cómo algunas ideas inclinan o permiten abstraer la realidad de cierta forma y representarla igualmente en el lenguaje. Seguidamente tenemos la semántica lógica. Como les mencionaba en la semántica psicológica, ese movimiento de semántica psicologista, de lingüística psicológica, de psicolingüística mejor dicho, empieza a tener un apogeo, un auge bastante fuerte en la segunda mitad del siglo XX. No obstante, la primera mitad va a estar caracterizada por abarcar la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje en su sentido lógico, en su sentido positivista de la comprobación de argumentos, la validación de ciertas proposiciones. Ya no solo a través de la lógica formal aristotélica, sino también a través de la lógica matemática propuesta por Frege, por todo el Círculo de Viena. Pero en fin, ese no es el tema
que nos atañe hoy. Lo que nos atañe hoy es cómo la semántica psicológica va a ser, digamos, lo que antecede a la semántica lógica va a ser la que antecede a la semántica psicológica. En ese sentido, va a estudiar la relación de los signos con la realidad, o sea, cómo los signos pueden representar la realidad y cómo validar esas proposiciones, cómo validar, por ejemplo, los silogismos, cómo se llega a una conclusión. No obstante, no se queda ahí, sino toma otros valores, como bien puede ser la matemática, para representar, para afirmar, mejor dicho, que el lenguaje es puramente una relación lógica de variables. Es importante resaltar que la semántica lógica pues se queda un tanto limitada en elementos como la psicología, como bien decíamos, la metafísica, las artes, la poesía. Todos esos, digamos, características del ser humano ya no pueden ser validadas a través de simplemente relaciones lógicas. No obstante, tuvo un valor bastante predominante a inicios del siglo pasado y que va a repercutir inevitablemente en los estudios de lingüística y semántica. Entonces, uno de los autores fundamentales de la semántica lógica va a ser Ludwig Frege. Él va a partir de su principio de composicionalidad, o sea, se va a orientar hacia la, en cierto sentido, sintaxis, hacia la, digamos, estructura de la proposición para verificar su veracidad. Entonces él va a decir, si partimos de la idea de que la primera proposición es veraz, cualquier alteración, cualquier permutación va a resultar en la falsedad de esa misma proposición. Por ejemplo, si yo digo Luis ama a Marta, si decimos que eso es verdadero y se altera cualquiera de sus elementos, va a resultar en un argumento falso. Por ejemplo, si se dice Marta ama a Luis, cambiar las variables pues ya no representa lo mismo y en la realidad se ve reflejado. O bien, si se altera el verbo, Marta odia a Luis, también se modifica el sentido y se modifica el significado y por lo tanto resulta en una proposición falsa. En ese sentido, cualquier permutación, por ejemplo, agregarle un adverbio de negación, Luis no ama a María, pues también se resulta en una falsedad. Por tanto, él afirma que la validación, la comprobación de los argumentos va a depender completamente de las relaciones sintácticas en que las palabras entren en el discurso. No obstante, Frege va a recibir una crítica bastante fuerte de la comunidad lingüística al rebatirle de que deja ciertos elementos como lo psicológico, o bien la ironía, o bien ciertas, elementos discursivos que ya no solo que no tienen cabida para su comprobación en la lógica formal. Entonces, o bien en este sentido en la lógica sintáctica. Entonces, ahí va a haber como un choque entre las dos posturas. Ahora bien, como último elemento o como última disciplina tenemos a la semántica lingüística. La semántica lingüística es a lo que nos estamos dedicando en este curso. Vamos a estudiar problemas generales del signo lingüístico como sistema. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estudiar la polisemia, la homonimia, la sinonimia, todos esos, elementos que al final se vuelven problema para la semántica porque dejan ambigua la idea del significado. Entonces, como les mencionaba, la polisemia, también la heteronimia, todos esos elementos van a ser de real importancia para la lingüística semántica. No obstante, no nos vamos a quedar en el área teórica, sino que también vamos a pasar al aspecto práctico de los problemas del signo lingüístico. Pues estas fueron las tres semánticas. Esta es una introducción. Ustedes deben siempre continuar con su lectura sobre algún libro de introducción a la semántica o la teoría semántica de Baldinger o la introducción a la semántica de Ullmann. Todos esos libros les van a servir para tener más afianzados estos conocimientos. Entonces, con eso terminamos las tres semánticas.